Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por conectarse en un nuevo conversatorio del Código de Ética de la Obra Pública. Nosotros venimos haciendo este ciclo de conversatorios el primer viernes de cada mes, donde vamos abordando los diferentes principios del Código de Ética del Ministerio de la Obra Pública, donde en esta oportunidad vamos a estar trabajando el principio vinculado a la democracia. Para eso nos van a acompañar en el día de hoy, aparte de quien les habla, que soy Roxana Mazzola y estoy a cargo de la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio, Cecilia Laribera, que es subsecretaria de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra Pública del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Buen día, Rox. Estela Clerici, que es intendenta de Cañada de Gómez, que en el día de hoy no va a poder estar de modo presencial porque justo está llegando una muy buena noticia, que es la llegada del tren a Cañada de Gómez, pero sí nos envió unos videos para poder conversar en este diálogo y participar, y Horacio Cabo, que es especialista en federalismo y gestión de la obra pública de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, Horacio tiene una vasta trayectoria en todos los temas de federalismo, gestión pública, así que la idea es conversar también con él. Gracias, Horacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros antes de comenzar con este diálogo, que la idea es que tenga un tiempo de extensión de aproximadamente 1 hora o 40 minutos, lo que vamos a hacer es, como cada uno de estos conversatorios, presentar primero un video que enmarque el principio de democracia dentro de la obra pública. Nosotros hacemos estos conversatorios para lograr sensibilizar y también mostrar de modo más concreto de qué hablamos cuando hablamos de una mirada más amplia e integral dentro del Código de Ética de la Obra Pública, que incorpora no solo los principios clásicos vinculados a la transparencia e integridad, sino también otros principios como triple impacto de la obra pública vinculado a principios de diversidad e inclusión, o principios como democracia vinculados a la necesidad de federalismo dentro de la obra pública, o temas como ambiente vinculado a la sustentabilidad ambiental que tienen que tener las obras, porque consideramos que si hay en algo que todos los funcionarios, funcionarias y quienes participamos del ecosistema de la obra pública nos tenemos que hacer parte o encarnar, es cómo robustecemos una mejora dentro de cada una de las políticas de obra pública. Entonces, dentro de ese marco, hoy vamos a estar conversando sobre el principio de democracia, y antes de arrancar con el diálogo del día de hoy, vamos a presentar un video de encuadre para el conversatorio. Creamos el primer Código de Ética del Ministerio de Obras Públicas, sus organismos descentralizados y empresas. Cuenta con 7 principios éticos que plasman los valores que rigen el accionar del MOP. Conozcamos el principio de democracia. En el Ministerio de Obras Públicas nos comprometemos en la garantía y la promoción de los derechos humanos, el desarrollo federal, el fortalecimiento de las instituciones y el diálogo y la construcción de consensos. ¿Cómo se traduce el principio de democracia en nuestras prácticas cotidianas? Por ejemplo, trabajar de manera conjunta con gobiernos provinciales y municipales y con organizaciones de la sociedad civil para garantizar el desarrollo de infraestructura desde una perspectiva federal. Construimos un código de ética amplio, plural y colectivo en base a los valores que respetamos y consensuamos todas las personas que hacemos obra pública. ¿Querés conocer más? Ahora sí vamos a ir arrancando. La idea es conversar, como les decía, un momento sobre el tema de la integración del principio de democracia dentro de la obra pública, y ahí por ahí arrancar con vos, Cecilia, consultándote. Bueno, vos venís trabajando en todo el país en la ejecución de obras públicas muy concretas, con todo lo que viene desarrollando la Secretaría de Obras Públicas dentro del Ministerio de Obras Públicas, que capaz por ahí está bueno que también cuentes en lo que vienen haciendo, pero ahí arrancar por la pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo incorporamos el principio de democracia en la gestión de la obra pública y en el desarrollo de la obra pública, y cómo también aporta a esto la transparencia y la mejora institucional? Que nos des ahí un poco tu mirada. Bien. Bueno, gracias, Rox. Buenos días a todos y todas. Gracias por estar del otro lado compartiendo con nosotros esta nueva instancia
del conversatorio que viene desarrollando el Observatorio de la Obra Pública en estos encuentros tan gratos que nos permiten dialogar y compartir con ustedes un poco lo que venimos haciendo y desarrollando dentro del Ministerio. En particular, dentro de la Secretaría de Obras Públicas, impulsamos el Plan Argentina Grandes, el plan de desarrollo que tiene bases muy fuertes para articular a nivel federal con cada uno de los organismos que tienen competencias en la materia, llámese a nivel nacional con otros ministerios. Trabajamos muy articuladamente en esta relación interministerial y otros organismos descentralizados del Gobierno Nacional para consolidar una agenda común. Es el caso del Ministerio del Interior, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial, la Secretaría de Energía, el Ministerio de Transporte, donde la obra pública es transversal al territorio nacional. Sumado a eso, con las provincias y los municipios de nuestro país, estamos desarrollando una agenda articulada en el marco de la Argentina urbana y la Argentina rural, aquellas dos líneas de trabajo que se traccionan también a partir del programa Argentina Hace, que es el programa central para poder llegar a los gobiernos locales de nuestro país. En esa línea nos propusimos desde el primer día poder abordar con una cuestión transversal en función de los parámetros que mencionaba Rox, considerando la agenda de género, la agenda ambiental, y en particular en estos programas que básicamente se apoyan, sobre todo en la Argentina Hace, en convenios de asistencia financiera, en mecanismos de transparencia. Hemos diseñado desde no solo las cláusulas de ese programa, hasta las modalidades de los convenios, y todo el tiempo estamos intentando, junto a la Secretaría de Gestión Administrativa, mejorar los mecanismos de implementación de este programa que nos permite llegar a cada uno de los lugares más necesarios de nuestro país, donde la obra pública no se ha hecho evidente en las últimas décadas y donde hay una necesidad muy grande respecto de la cobertura de servicios básicos, ¿no? De eso se trata. El plan nos permite tener una mirada macro, una mirada muy amplia de nuestro territorio federal, no solo hacia adentro de nuestro país, sino en articulación con los países con los que tenemos temas binacionales con los que articular, sino hacia adentro problemas interjurisdiccionales entre provincias en sí misma, el caso de las cuencas, el caso de la inversión energética, la inversión en autopistas, en rutas nacionales, también represas y algunas otras cuestiones bien macro de esta infraestructura gris que a lo largo de la historia nos ha atravesado. Pero nuestro ministerio doblegó la apuesta y nuestro ministro, el doctor Gabriel Catopodis, nos impulsó a sensibilizar la obra pública. En esa línea nosotros trabajamos en programas de arquitectura pública, buscando sensibilizar desde el proyecto una nueva visión de la arquitectura, buscando mejores y mayores condiciones de vivir esos espacios de otra manera, como espacios de cuidado, como los centros de desarrollo infantil, como los centros territoriales de género y diversidad, programas que venimos articulando con la Dirección Nacional de Transparencia, todo eso en el marco de un programa de cuidados que hoy por hoy pusimos en marcha. Paralelamente, trabajamos con las universidades nacionales en el programa de infraestructura universitaria, articulando con los rectores permanentemente cuáles son aquellas demandas que surgen a partir de la vuelta a la presencialidad en las universidades, mayores capacidades para absorber esas cuestiones de vuelta al aula. Y sobre todo apoyar a aquellas nuevas universidades que se siguen creando para poder ampliar la cobertura universitaria a lo largo de todo el país. Cecilia, te hago una consulta. ¿El plan tiene algunos ejes concentradores? ¿Tiene algunos ejes centrales? Tiene ejes que van a tomar la agenda del agua en primer lugar para tener y ampliar una cobertura a lo largo de todo el país en el marco de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible.
tiene una línea transversal refiriendo a la matriz energética, también al modelo de accesibilidad que buscamos para nuestro país, en tanto ferrocarriles versus autopistas, siempre ha sido a lo largo de la historia el debate. Bueno, hoy hay nuevas modalidades de movilidad blanda, o como le dicen algunos, de mayor accesibilidad. Y en eso estamos trabajando desde la Secretaría de Obras Públicas en el soporte territorial que le da mayor fortaleza a la implementación de esos programas a través de la generación de avenidas urbanas, ciclovías y demás, apoyándonos después en lo que el Ministerio de Transporte viene vinculando la matriz ferroviaria y la Dirección Nacional de Vialidad articulando la matriz de accesibilidad más macro con las rutas y autopistas nacionales. Bien. Horacio, y ahí en la misma línea, pero por ahí desde la experiencia que vos tenés también, bueno, ¿cuáles son los temas claves que vos considerás para incorporar el principio de democracia en el marco de un país federal como tenemos, y sobre todo cuando pensamos algo tan palpable como la obra pública, ¿no? Sí, bueno, el tema de la obra pública es un tema bien interesante de la problemática federal. Primero, dejar de decir un par de cosas para que entendamos. Federalismo es una palabra tironeada como democracia, por muchos lados, y a mí siempre me gusta la figura del empate para definir el federalismo, ¿no? Es un empate entre diferentes gobiernos que firman un pacto federal y se ponen de acuerdo para trabajar en conjunto. Y ahí también hay otra figura interesante que, si bien hay instituciones que lo recubren, lo interesante del federalismo es que da libertad a los actores para que ejecuten ese empate, con lo cual es muy importante el plan, es muy importante la estrategia, es muy importante tener un desarrollo institucional, pero también es muy importante dejar libertad a los actores para que justamente vayan acomodando las diferentes necesidades a la coyuntura, y hay un ámbito de negociación obvio que hace a los países federales. O sea que hay 26 países federales en el mundo, dentro de los 200 que reconoce la ONU, son más bien pocos, y todos tienen más o menos esta lógica, ¿no? Esta lógica de que hay un espacio. Las políticas públicas tienen un nivel de maduración mucho más largo y mucho más confuso y complejo que el que sean los países unitarios, pero una vez que se logra, tiene mucha más potencia el modelo federal. Y en el caso de obra pública, sobre todo en el caso de gran obra pública, hay ahí un cruce que es un poco la sal del asunto, es que la gran obra pública, como es el diseño estatal argentino, está muy parada sobre el nivel nacional. Es raro que las provincias tengan envergadura para poder hacer una gran obra pública. Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, un caso anómalo, San Luis, pero es absolutamente anómalo. Lo normal es que las jurisdicciones no tengan el empuje para hacer obra pública, pero son, como representantes regionales, casi te diría los principales clientes y los principales actores. Con lo cual se ve ese cruce en donde es fundamental generar espacios de confluencia y de articulación que permita una resolución virtuosa. Y quiero poner otro tema más que seguramente ustedes lo manejan, pero en general no se pone sobre la mesa. No sé si tan importante, pero muy importante, no solamente en dónde se hace la obra pública, sino qué actores productivos se involucran en la obra pública. Es un reclamo constante de las provincias que actores locales estén vinculados, tanto en la provisión de mano de obra, de gestión empresarial, como de insumos, digamos, porque en general suele ocurrir que la obra pública nacional tiende a hacer casi una llave en mano a partir de actores extrarregionales. Para decirlo concretamente, yo soy catamarqueño, digamos, la obra pública en Catamarca la hacen los porteños, la obra pública nacional. Entonces, un viejo reclamo de siempre las provincias, veamos cómo podemos, en todo el proceso de construcción de la obra pública, también federalizarla. Sí, en esa línea, Rox, contarte, Horacio, que nosotros también venimos desarrollando programas con los municipios y con las provincias. La semana pasada estuvimos haciendo unos talleres en San Juan, hace un mes en Chaco, y en lo que va del año podríamos decir que ya llevamos más de 300 audiencias porque recibimos la visita de los presidentes comunales, de los intendentes dentro de la subsecretaría, y vamos trabajando en cuáles son esas necesidades, cuáles son esos problemas que tienen que atender y cuál es la oportunidad que están visualizando en sus propios territorios para poder atenderlos desde la obra pública.
Ni hablar también de la cantidad de consultas que nos llegan vía consulta ciudadana, a las que tratamos de ir dando respuesta con la Dirección Nacional de Transparencia para poder, de alguna manera, ir saldando esas brechas territoriales que a lo largo de las últimas décadas han quedado plasmadas sobre todo en los últimos años, y estas falencias que la obra pública no ha logrado del todo materializar. Sí, y como bien decís, Horacio, históricamente hay un modo de hacer histórico de los ministerios de obras públicas, que en ese camino el ministerio, y por pedido explícito de Gabriel Gatto-Podi, se tuvo que reponer a andar otros dispositivos de gestión como el programa Argentina Hace, ¿no? Que es lo que posibilita que gran parte de las obras sea ejecutada a través de las provincias y los municipios y desarrollada en su propuesta de planificación con actores locales. El Ministerio hizo una apuesta muy grande y muy fuerte en recursos y en desarrollo de políticas, bueno, ahí a cargo del área de Cecilia, tanto con el programa Argentina Hace, como el programa de infraestructura del cuidado, que terminan definiendo en sus dispositivos administrativos que pueda ejecutarse la obra con impacto local, ¿no? Muy concreto. Exacto, de eso se trata, digamos. Si bien algunos de los Argentina se fueron articulados originalmente a través de las provincias que colaboraron con sus equipos técnicos para que todas las comunas y municipios pudieran llegar, hoy estamos más focalizados en fortalecer los equipos municipales, asistiéndolos con especificaciones técnicas, pliegos y demás, para que la reciprocidad sea directamente con sus propios vecinos y la mano de obra local redinamice las economías locales, barriales, que tanto apuntan a sostener el empleo en cada uno de estos núcleos barriales. Así que bueno, digamos, es un desafío muy grande. Y hoy por hoy ya hemos alcanzado más de 1.500 municipios en todo el país, ¿no? Municipios y comunas de los 2.300. Ahí me parece interesante, hoy nos acompaña también la intendenta de Cañada de Gómez, que es uno de estos municipios del país con los cuales tratamos de trabajar en esta meta que también nos puso el ministro, de tengamos un alcance federal de poder llegar a los 2.300 municipios con algún tipo de obra pública, y ahí es que Cecilia viene emprendiendo un trabajo minucioso y silencioso de juntarse hasta con la última comuna para ver qué en concreto podemos hacer para llegar a este universo. Por ahí vamos a compartir la intervención de Estela también, vinculada a cómo incorporamos el principio de democracia dentro de la obra pública, ¿no? Bueno, soy Estela Cleris, intendenta de Cañada de Gómez, una localidad de cerca de 40.000 habitantes en el sur de la provincia de Santa Fe, en el corazón de la región centro, equidistante de Capital y de Córdoba. Así que la verdad una posición estratégica muy linda. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de hacer unas breves reflexiones en torno a los distintos principios que integran el actuar o la actuación ética desde la gestión municipal y que se interrelacionan muchísimo entre sí. La pregunta apunta a uno de los principios éticos, que es la democracia, pero evidentemente es el principio que más se integra con otros principios éticos como son la integridad, la transparencia, la participación. Tener una gestión de obras públicas democráticas significa justamente convocar a construir consensos en todas las instancias donde se planifican, se gestionan, se ejecutan y se rinden obras públicas. Integridad, ¿por qué? Porque, bueno, primero hay que definir cuáles son las obras públicas prioritarias y allí debe estar ese principio ético de la integridad para tratar de que a través de las obras se plasme el principio de equidad, el principio de la consolidación del bien común, del bien público por encima de los intereses particulares, pero especialmente en el desarrollo de las distintas etapas para consolidar, para construir, para gestionar obras, la democracia se hace palpable. Por ejemplo,
está ese bien particular que quiere un determinado sector de la sociedad, quiere el pavimento primero en su barrio. Y, por supuesto, como siempre, determinadas limitaciones, en general presupuestarias, para avanzar. ¿Cómo elegir entonces? Bueno, allí es la hora justamente de construir consensos. Esos consensos se pueden construir en forma interinstitucional o en forma plurindividual. Y por supuesto hay que darle un macro programa o una mirada macro a través, por ejemplo, en la gestión pública local es muy útil tener un plan estratégico urbano territorial con grandes lineamientos, con grandes objetivos. Entonces, no vamos a empezar a hacer el pavimento en un barrio que está, digamos, donde no hay conectividad. Vamos a ver grandes líneas de conectividad y todas esas cuestiones hay que analizarlas en el marco del plan estratégico. ¿Cómo definir luego qué obra, por qué obra empezamos? Bueno, se puede definir a través de un presupuesto participativo, que es una de las grandes herramientas, pero también se puede definir en consenso con instituciones muy útiles en el territorio, como pueden ser las asociaciones vecinales, las agrupaciones de barrio, distintas organizaciones vinculadas a lo territorial, siempre tratando de que se consolide el principio de, digamos, de equidad, llegar con las obras a quien más las necesite. También es para aportar y consolidar otro principio, que es el principio de responsabilidad. La responsabilidad tiene que estar no solo en la gestión de las obras públicas, sino también en lo que tiene que ver con la transparencia en el manejo de fondos, siempre recordando que son fondos públicos, sean locales, sean gestionados ante nación o ante provincia. Esa transparencia se tiene que hacer en todas las etapas de los procesos, en la convocatoria para que se concreten las obras, para tratar de lograr la mayor participación de proveedores, en luego la ejecución. Y bueno, y hoy para transparentar hay muchísimas herramientas que también construyen consensos. La herramienta de tener una página de la MUNI donde se vaya difundiendo lo que se va haciendo, se publiquen las distintas convocatorias, las distintas etapas. La herramienta, nosotros tenemos una herramienta que se llama MUNI Digital, que es un contacto permanente con la gente. Y luego, por supuesto, las redes. El manejo de redes, la accesibilidad, es importantísimo porque justamente uno puede ir transparentando, puede ir difundiendo lo que va haciendo. Y luego, por supuesto, lo que es la rendición de cuentas a través de los balances, a través de las ejecuciones presupuestarias, los presupuestos. Todo eso hace que la democracia sirva para consolidar los otros principios, ¿no es cierto? El de transparencia, el de integridad. Y también existe como responsabilidad lo que llamamos responsabilidad social. Por eso me parece que es muy importante distinguir aquellas obras que se deben hacer sin recupero de aquellas que deben tener el necesario recupero. Para eso el régimen de declaración de utilidad pública y pago obligatorio es un régimen muy importante, la posibilidad de generar consensos a través de publicaciones, un registro de oposición y luego la posibilidad de generar fondos rotatorios. Aquel que puede pagar la obra, la debe pagar, porque cada obra genera también un plusvalor dentro de lo que tiene que ver con la propiedad individual. Y la otra forma de consolidar la democracia es lo que nosotros llamamos cogestión de fondos. Decimos una ciudad consensuada, pero también una ciudad cogestionada. El 8% de lo que se recauda en el municipio se cogestiona para hacer obras, para prestar servicios. El 2% es plurindividual, que tiene que ver con el presupuesto participativo. Pero decimos cogestión interinstitucional porque es una forma muy interesante de generar un consenso entre el sector público y privado. Por ejemplo, nosotros tenemos consorcios de administración de los parques industriales. Los parques se generaron con fuertes decisiones porque se expropiaron las tierras donde después
Hoy funcionan cerca de 60 industrias, el Parque 1 y el Parque 2. Y la administración es conjunta, o sea, el municipio participa, pero también los industriales participan y las decisiones se toman en forma democrática. Por ejemplo, ¿qué obra realizamos primero? Entonces hay un plan estratégico, pero también se van generando consensos a partir de esa cogestión donde esa comisión participa permanentemente. Pasa lo mismo con las obras y la infraestructura que se hace a nivel escolar, a través de la Comisión Administradora del Fondo de Asistencia Educativa, o FAE. Allí se definen cuáles son los establecimientos educativos que se van a fortalecer, a ampliar, y se hace en conjunto con la cooperadora de la escuela, los directivos y personal docente y la municipalidad. Entonces hablamos de la democracia. La democracia se consolida con estas herramientas, con las redes, con las reuniones, con las participaciones barriales, con las participaciones interinstitucionales. Y creo que de esa forma justamente se consolida el principio de integridad, donde el municipio lo que hace es ver cómo ese interés público, esa gestión del bien común, la vamos generando y reforzando y fortaleciendo y definiendo entre todos. Muy interesante es la postura de Estela y lo que cuenta desde Cañada de Gómez, ¿no? En la intervención del Estado. Estela, hay que tener en cuenta que también es quien está a cargo como presidenta de intendentas dentro de la Federación Nacional de Municipios, entonces me parece que también esa representación y esa mirada de tantos años de gestión que tienen desde los gobiernos locales es interesante para que nos demos cuenta que el principio de democracia no es algo que está aislado del quehacer cotidiano de todos los que hacemos obra pública, sea en el rol que nos toque. A veces nos toca desde un rol desde un área de transparencia, a veces toca desde un área de gestión vinculada a llevar a cabo en todo el territorio federal las obras, a veces toca desde un lugar más académico, sensibilizar o formar precisamente sobre estos temas, o desde los sindicatos, pero de modo cotidiano estamos aplicando este principio de democracia en las prácticas, ¿no? Y ahí hay también todo un reto de agenda para adelante, porque no es que esta agenda la tenemos hecha, saldada, ya se hizo, porque hay... desde el problema que hubo de inversión en Argentina en obra pública y la desinversión que cayó en los últimos años con la gestión de Cambiemos, bueno, y volver a recuperar esa inversión nuevamente, sumado a un contexto complejo en términos sociales y económicos que atraviesa hoy el país, bueno, ¿cómo armamos un camino para que la obra pública tenga realmente un alcance federal e incorpore estos principios? Ahí por ahí preguntarte, Horacio, ¿cuáles son los retos que vos ves en la incorporación del principio de democracia y de federalismo dentro de la gestión de la obra pública, ¿no? El federalismo, la promesa federal, como toda promesa también puede encarnar una despromesa o una maldición, es buscar articular, sobre todo en países de la extensión territorial, la diferencia regional que tiene la Argentina, buscar una instancia de gobierno cercana y plausible de acomodarse a las diferentes realidades que tiene nuestro país, un país muy, muy heterogéneo, al mismo tiempo que pertenece a una unidad política de gran escala que le permite tener de referencia un mercado más grande, la capacidad de acumulación económica más potente para hacer gran obra pública, por ejemplo, y una serie de elementos que hacen sinergia con la posibilidad regional. En términos de obra pública, como te digo, ahí hay dos escalas bien interesantes para definir. Una que es la pequeña obra pública, que es lo que comentaba la colega acá, y lo que comentaba también la intendenta, la potencia de la posibilidad de la cogestión, de que esa mesa federal, que uno se imagina en el Pacto Federal, una mesa en donde todos discutimos, llegue hasta el último espacio de gestión. El federalismo tiene una cosa, está ocurriendo también en todos los países federales del mundo, que el eje históricamente del federalismo estaba en la Cámara Territorial, en la Cámara de Senadores. ¿Sabe? La historia ha dicho que era la llave maestra de la política argentina alrededor de los gobernadores, y lo que estamos viendo en todos los países federales es que está pasando
de ese lugar federal a la reunión de los gobernadores o máximas autoridades de los estados con el presidente para el desarrollo de políticas públicas. Está pasando del Senado, donde discutimos las grandes ideas, que sigue siendo un lugar súper importante, hacia otro lugar en donde cada ministerio define con sentido federal y con sentido territorial las diferentes políticas públicas. Ya cómo será que los gobernadores pasan en Buenos Aires del martes al jueves y no van al Senado, van a todos lados, pero centralmente van paseando por todos los ministerios garantizándose que este principio federal se cumpla. Bueno, ¿cómo construir eso? Hay ideas, como te digo, como decía bien la colega y la intendenta de la pequeña obra pública. Ahí hay diseños institucionales muy avanzados, muy interesantes, algunas tecnologías permiten participación. Siempre tiene un límite, hay 2.317 municipios, esa mesa es una mesa complicada para juntarla y hacerla funcionar democráticamente, inclusive la de 24 gobernadores, porque ahí entra otro tema que vamos a charlar después seguramente más adelante, que es Argentina es un país muy desigual. Y democracia es también cómo hacemos para garantizarle a los catamarqueños, el lugar donde yo nací, los mismos derechos que tienen en otras jurisdicciones. Hay un montón de índices al respecto. Un catamarqueño tiene 10 veces menos posibilidades que un porteño de conocer Europa, de ir a la universidad, de tener un coche, de acceder a un consumo bajo otras características, acceder a vivienda, salud. Entonces, bueno, la obra pública como factor central para el desarrollo homogéneo, ahí se juega en otro nivel que la pequeña obra pública, se juega en la gran obra pública. Y ahí esa articulación entre los 2.317 municipios, las 23 provincias y el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, amerita pactos más estratégicos y más profundos, y eso es más complicado. Y es uno de los grandes desafíos a lograr. Y ahí, Horacio, ¿qué otros desafíos vos visualizás? Digo, hay un tema central que es el rol de la nación como nivelador de inequidades en un país federal, pero después también hay roles subnacionales de cada una, de cada uno de los niveles de gobiernos y autoridades que hacen a la posibilidad de un proceso que sea democrático, ¿no? Y en el gestionar recursos y en el ejecutar recursos vinculados a obra pública requieren también andar mucho en el proceso de la confianza ciudadana, ¿no? Porque hay un proceso de desconfianza ciudadana instalada sobre todo con obra pública, que no quede solo anclado en lo que hacen las autoridades políticas elegidas legítimamente, digo, a través del voto, ¿no? ¿Qué otros desafíos vos dirías? Bueno, si tenemos que incorporar el principio de democracia en obra pública, una es la llegada igualitaria en el territorio, es uno de los aspectos que vos marcabas. ¿Qué otros puntos más marcarías? Ahí hay muchas problemáticas que son propias de cada provincia es un mundo y un universo y cada una tiene diferentes desafíos. En términos de gestión, es cierto lo que vos comentás, hay una gestión general y hay como ciertos lugares que tienden a encapsularse y el de obra pública es uno de esos, ¿no? Sería muy importante, hay espacios que van de suyos, que son participativos, la salud, la educación, crecientemente la seguridad, la asistencia social, y obra pública tiende a tener una idea de ser un lugar más encapsulado, alrededor también de que tiene toda una parte ingenieril más compleja y que es más difícil socializarla y que muchas veces vos no podés votar la cantidad de cemento que tiene que tener una construcción, digamos, o el código de construcción, ahí empiezan a jugar otras cosas. Pero alrededor de estos espacios, en mi experiencia en general, son más impenetrables y este propio ministerio, digamos, ¿no? Yo saludo que vos estés en este lugar y que se creen todas estas instituciones, porque suele ser un lugar impenetrable y que para discutir obra pública tenés que tener aprobada ingeniería y 5 o 6 posgrados sobre los temas, porque se discuten en esos términos y no se discute en los términos que sean más horizontales y populares. Y también hay una serie de paradojas que se estudian muy bien en gestión pública. Te digo una cosa que se estudia también en todo el mundo. En general, por decirte algo, la construcción de vivienda va muy por adelante de la construcción de servicios. Por ejemplo, va muy por adelante la provisión de agua potable con el saneamiento, con las obras de saneamiento. ¿Por qué? Porque la población requiere, dame agua, pero primero hay que hacer saneamiento para ver qué hacemos con el agua que te estoy tirando, y como que democráticamente el gobierno expresa esa necesidad de construir casas a lo tonto por más que no dé servicios o que baje la calidad de los servicios generales.
Estábamos pensando recién cuáles son los desafíos que tiene la agenda, ¿no?, para pensar el principio de democracia y de federalismo dentro de la obra pública, y Horacio nos decía, bueno, por ahí también hay agendas que están desde lo local priorizadas, que por ahí tienen que ver con priorizaciones que estratégicamente en el marco del país federal, bueno, la prioridad debiera ser otra, ¿no? Cuando uno piensa en la planificación por ahí de dónde tiene que poner las inversiones en agua y saneamiento, si van a mantenimiento de cobertura actual, una porción para que esas plantas de tratamiento no entren en desuso. Nosotros bien sabemos que cada vez que uno deja de invertir en una obra pública, el costo es altísimo, digo, volver a poner en marcha una obra para los ciudadanos y para los recursos públicos, es muy fuerte ese costo, y ahí hay un rol de la nación para esto. Por ahí aprovecho y comento que desde el programa de monitoreo y evaluación que hacemos desde la Dirección Nacional de Transparencia junto con AISA, ENOSA y todas las áreas vinculadas al agua del Ministerio de Obras Públicas, justo hace poco terminamos un análisis de cuánto vamos a impactar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 en cobertura de agua y saneamiento. El resumen de esto está disponible en la web del Ministerio de Obras Públicas, que lo que nos da es que una porción importante de los recursos hoy está yendo a mantener la cobertura actual, y después hay otra porción de recursos que está yendo a ampliar esa cobertura, sobre todo en saneamiento más que en agua, porque donde tenemos las grandes brechas, diríamos, si las pensamos en Argentina, no es solo la cobertura de agua, sino qué pasa con el saneamiento y qué pasa también con algo que no se corta cintas, como el mantenimiento, ¿no?, de esa infraestructura. Entonces es un tema también promover el conocimiento de esto, porque por ahí los conocimientos son más fragmentarios o tienden a tener como cierta rutina, ¿no?, en el modo de pensar y en el modo de hacer. Ahí, Cecilia, también preguntarte lo mismo, en tu mirada, vos tenés por ahí la doble mirada, por un lado planificadora urbana, que es algo que traes históricamente en tu haber, pero por otro lado un cargo de gestión, ¿no?, muy concreto, donde tenés que ir enfrentando día a día desafíos de cómo incorporar el principio de democracia y de federalismo dentro de la gestión de obras públicas. Bueno, ¿qué claves vos pensarías como retos, no? En esa línea, Rox, yo creo que muchas de estas infraestructuras que mencionabas quedan invisibilizadas, ¿no?, quedan soterradas. Nadie ve el caño de agua, simplemente cuando abre la canilla y dice esta agua es de beber. Entonces, digo, nosotros tenemos que trabajar más allá de esa situación de visibilidad de las obras de infraestructura, porque son las que mejoran la calidad de vida. En serio, no es un eslogan político el decir mejorar la calidad de vida. Parte de esa definición de poder mejorar cuáles son las calidades de esas infraestructuras, no solo pensando en una cuestión de la ejecución de la infraestructura madre, sino de llegar a la conexión domiciliaria que le va a permitir al vecino, independientemente de cuáles son las condiciones de su hábitat natural, poder acceder a la red de servicios públicos, ¿no? Y en esa línea yo creo que tenemos que ir transversalizando las escalas del territorio, ¿no? Desde la escala barrial local, como se la veía Estela, partícipe de sus propios barrios, recorriendo, entendiendo las necesidades de cada uno de sus vecinos, a esta mirada más macro que desdibuja un poco las barreras físicas de las provincias, ¿no? El plan lo que trató de conceptualizar son unidades territoriales de análisis. Si nosotros articulamos permanentemente con otros organismos, el Ministerio de Salud tiene sus regiones sanitarias, Vialidad tiene sus distritos regionales, y así cada uno de los organismos de este gabinete nacional tiene su propia regionalización. Bueno, el plan lo que hizo fue, hagamos a un lado esas barreras físicas, jurisdiccionales y de poder político, que son los límites de cada una de las provincias, y empecemos a entender cuáles son esas dinámicas, esas relaciones de tracción y dependencia de los servicios, la relación de las infraestructuras, las demandas a la cobertura de cada una de estas servicios y necesidades para poder atenderlas a nivel federal con un programa que pueda visibilizar, por eso lanzamos 100 escuelas técnicas
500 centros de desarrollo infantil cruzados con el indicador de primera infancia que tanto vos con el Consejo de la Niñez han desarrollado, con el Ministerio de Desarrollo Social. Empecemos a entender la demanda a lo largo de todo este territorio a fin de poder sortear también estas brechas históricas en la cobertura de estas demandas. Y en esa línea, digamos, el plan a través de esta sincronicidad de propuestas empezó a entender la Argentina profunda que mencionaba Horacio hace un ratito, donde la obra pública no estuvo llegando como al alfil de los propios barrios, de los propios vecinos, de las propias necesidades. Y de eso se trata hablar de federalismo. Yo creo que fue una definición del propio presidente, de la vicepresidenta y todo su gabinete de poder articular a nivel federal, recuperando lo que había sido el plan estratégico territorial en su momento, en la gestión de la presidenta en su momento, Cristina Fernández de Kirchner. Decisión que tomó el presidente y nuestro propio ministro de recuperar esas iniciativas y en articulación con parte de ese legado que quedó en el Ministerio de Desarrollo Territorial. Pero si hay algo que nosotros dentro de Obra Pública hicimos fue corrernos también de las propias incumbencias de nuestro propio ministerio y entender el federalismo a través de la articulación con otros organismos del Gabinete Nacional, obviamente, y también con esta devolución e idas y vueltas que tenemos con las provincias y los municipios. Y ahí empezamos a entender la verdadera necesidad, la verdadera magnitud de las inversiones que hay que hacer. Y vuelvo a repetir, muchos años en planificación en nuestro país se trabajó sobre una cuestión deficitaria. Decimos, faltan construir 100.000 viviendas, por decir un ejemplo. ¿Y qué estamos pensando como oportunidad de desarrollo de nuestro país? ¿Cómo proyectamos nuestro futuro? ¿Cómo visualizamos el crecimiento no solo demográfico, sino esta traslación a lo largo del territorio nacional para generar oportunidades de desarrollo en otras provincias, en otros municipios, que permitan construir esta matriz regional a lo largo de todo el país? Y ahí es donde creo que nosotros, y a través de la Dirección Nacional de Transparencia, se ha plasmado este debate, se ha plasmado esta articulación, y el país que queremos, que nos merecemos, tiene que llegar a la gente. Y para eso se necesita conocer la verdadera necesidad y la verdadera realidad. Son los diputados, son los senadores los que también conocen esa realidad y nos vienen a plantear permanentemente, acompañando a sus propios municipios y a otros en estas iniciativas de financiamiento, pero también nosotros de nuestro propio competencia en este ámbito de gestión que mencionabas vos, Rox, tratamos de acompañar en la articulación con otros organismos para que también puedan llegar, digamos, el ministerio tiene sus propias incumbencias, pero bueno, desarrollo social hace lo propio, desarrollo territorial también, los organismos descentralizados propios de nuestro ministerio también tienen su propia acción sobre el territorio, y creo que ahí es donde nosotros, a partir de esta articulación de gabinete, podemos permitir acciones a lo largo de todo el territorio. Y obviamente eso sobre la base de análisis cualitativos de la realidad de cada uno de estos puntos a lo largo del país, para entender la verdadera realidad y obviamente traccionar acciones que vayan saldando esas deudas históricas. Sí, ahí lo que me parece interesante es por ahí comentar del proceso que se viene haciendo. Desde el momento uno, el Ministerio de Obras Públicas emprendió un proceso de construcción de un plan territorial, ¿no? Con la trayectoria que tiene el equipo que está a cargo de esto, de trabajar la planificación urbana, y sobre todo destacar esta cuestión de, bueno, hay escalas de ciudades diferentes, lo diferente necesita políticas diferentes, no podemos tratar uniformemente el territorio, y eso, bueno, siempre hacen hincapié desde el área de planificación en la cuestión del tamaño de las ciudades, los municipios rurales y las zonas rurales dispersas, y cómo llegamos a captar dentro de esa planificación toda esa heterogeneidad que requiere políticas y escuchas distintas. Me parece que ese es un tema a continuar fortaleciendo y amplificando, que bien señalás ahí, Cecilia, pero lo otro que me parece interesante y que por ahí vos cuentes es cómo se articula esto con lo que ya se viene haciendo, porque no es que
el plan es una promesa, o sea, el plan ya está ejecutándose, ¿no? Exacto. Desde el día 1 que empezamos a pergeñar el plan en simultáneo a nuestro accionar, fue darle congruencia a lo que venimos haciendo, pero también con esta mirada, ¿no? Cuando vos decís, están estas diferentes escalas de ciudades, están los municipios o comunas rurales, bueno, nosotros también llegamos con distintas tipologías de proyecto a cada uno de esos destinos. Por ejemplo, si tuviéramos que citar los centros de desarrollo infantil y en articulación con la ministra de Desarrollo Social, en particular de Entre Ríos, tuvimos una conversación hace 8 meses y hoy ya hay un prototipo de proyecto específico para esas comunas más chiquitas, que dicen, bueno, quizás no son 4 salas, sino es una única sala porque le permite a este lugar, este espacio de muy buena calidad arquitectónica, iluminación y demás, permitir otros usos a lo largo de los espacios extracurriculares o de los horarios extracurriculares. Y lo mismo, ¿no? Digamos, esta diversificación a lo largo del territorio nacional nos implicó ajustes en los proyectos. No es lo mismo diseñar un colegio o una escuela técnica para la zona centro-núcleo que para la zona cordillerana o la zona sur, ¿no? Porque hay que adaptarlo al clima, hay que adaptarlo a los vientos, a la carga de nieve. Bueno, todo eso implica tener esa mirada federal. Y esa mirada se da con los equipos técnicos de las Secretarías de Obras Públicas, de los Ministerios de Obras Públicas de las provincias, con los propios municipios, vamos articulando esos ajustes, contamos con el asesoramiento y la ayuda a la elaboración de estas especificaciones técnicas para materializar. Entonces, esto que vos mencionabas, Rox, es un trabajo que venimos llevando adelante día a día, desde que nuestro ministro nos incursionó a desafiar esta nueva agenda de cuidado, esta nueva agenda de la obra pública y de lo que a nosotros nos compete, que es la infraestructura de transporte en particular y la arquitectura pública dentro de la subsecretaría. Así que vamos todo el tiempo saltando las escalas, hasta ver la escala 1 en 1 de estos espacios materializados, que ya es una competencia directa de la otra subsecretaría, pero con la que articulamos permanentemente en el esquema de rendición de cuentas para poder sanear los procesos administrativos, para hacer visible también a través del mapa de inversión todo lo que venimos llevando adelante desde la Secretaría de Obras Públicas, poder promocionar todo este trabajo. Sin ir más lejos, el año pasado desde la subsecretaría aprobamos más de 2.000 proyectos. Digamos, bueno, muchos de esos ya están hoy en el circuito de la obra. Se empiezan a ver cómo se van sentando las bases para estos nuevos edificios, se empiezan a ver las calles de pavimento en aquellas comunas rurales donde por primera vez van a tener su primera cuadra de pavimento o su primer cordón cuneta. Digamos, para nosotros es una satisfacción muy grande, porque eso dinamiza territorialmente otras acciones. Puede llegar el colectivo, puede llegar la ambulancia, llega el camión recolector de residuos, la gente puede salir a trabajar, a estudiar o a llevar a sus chicos a los espacios de cuidado más allá de las lluvias. O sea, buscamos todos los días transformar esa realidad mínima. Obviamente sin perder la escala de lo macro, sin pensar que todo se acaba en esa mínima escala, sino que hay decisiones que implican mayor financiamiento. Para eso nos apoyamos mucho en la Secretaría de Gestión Administrativa, en la Dirección Nacional de Preinversión, en la Dirección de Proyectos Especiales, con quienes articulamos programas de mayor financiamiento que nos permiten acceder a materializar estas obras de mayor escala. Así que ida y vuelta en la escala territorial, en la escala de los proyectos, en la escala de las obras, también se apoyan en esta mirada federal y nos permiten conceptualizar una nueva mirada sobre la inversión en obra pública. Bien interesante ahí pensar el corto plazo con el largo plazo conjugado en un mismo tiempo, que necesitamos más de ese razonamiento, digo, porque por ahí históricamente es pensar, bueno, los planificadores o la planificación urbana va a unos tiempos que nada tiene que ver con lo que puedo hacer yo y no llego hasta esos tiempos. Bueno, me parece que eso es un valor agregado y un reto a continuar desafiando cuando se plantea este tema. Yo creo que es un legado que deja este ministerio en esta primera mandato de gestión, de sentar las bases para la toma de decisiones. Un plan no es
solamente un trazado de lo que se debe hacer. El plan requiere consensos, requiere acuerdos, requiere sentar las bases de nuestras propias decisiones en articulación con otros. Esos otros son otros actores, es la Cámara de la Construcción, son las universidades, es la UOCRA, son los gremios, son los otros ministerios que tienen poder de decisión. Obviamente hay una cuestión transversal que tiene que ver con lo presupuestario, pero digamos, más allá de eso, tiene que traccionar otras voluntades. Y yo creo que hacer el ensayo del plan en términos de escenarios alternativos en función de esos acuerdos y esas dimensiones va a permitir ir hacia un rumbo o hacia otro. Bueno, ¿qué modelo queremos de país? Está en el debate de todos, está en el debate desde el propio voto, a elegir quiénes queremos que conduzcan este proceso, hasta poder definir después quiénes son los equipos y quiénes son los actores que se sientan en la mesa a tomar esas decisiones. Un plan, si no, es un documento que queda en una biblioteca y a nosotros no nos interesa como ministerio dejar sentado ese libro para que sea uno más de los tantos que están ahí. Nos interesa que este debate siga vivo y que cada vez se afiance más en articulación con otros actores, a fin de poder todos traccionar sobre la Argentina que nos merecemos y queremos. Bien interesante. Ahí por ahí vamos a volver un momento sobre esta misma pregunta para Estela Clerici, que es cuáles son los desafíos que tiene la gestión de la obra pública para continuar fortaleciendo la democracia y el federalismo. El desafío tiene que ver con, nosotros decimos, la federalización de la definición de cuáles son las obras prioritarias, pero continuar con la federalización de los recursos. En ese sentido, el Plan Argentina Hace justamente es un plan que apunta a la equidad, a construir igualdad a través de las obras públicas. Entonces, por ejemplo, nos parece que sería muy importante pensar en que vuelva el Fondo Federal Solidario, que se coparticipe a las distintas ciudades. Son fondos que se generan a través de divisas, y esas divisas muchas veces se generan a través de la venta de bienes producidos en distintos territorios. Particularmente en nuestro caso estamos hablando del Fondo Federal Solidario, que tenía su anclaje en las divisas que se generan por la exportación de granos. Eso por un lado. Por el otro lado, seguir consolidando la democracia es seguir apuntando a cuestiones de género y diversidad, que cada día más se capacite a las mujeres para que ocupen espacios y lugares de decisión. Yo hace 20 años que soy intendenta, soy la primera intendenta mujer de mi ciudad y siempre cuento que los muchachos de maestranza decían: esta no va a durar 6 meses. Bueno, se ve que dura un poquito más, pero básicamente, ¿qué quiero decir? Que sigue habiendo, digamos, cuestiones que deben ser zanjadas a través del trabajo conjunto, a través del igualar oportunidades. Por eso, por ejemplo, nosotros trabajamos intensamente en lo que tiene que ver con la red de intendentas mujeres, con la red de concejalas, pensando que las concejalas son un paso previo a la oportunidad y a la posibilidad de integrar un ejecutivo. Pensamos en términos y actuamos en términos de igualdad, actuamos en defensa de lo que tiene que ver, o en la lucha en defensa de las mujeres que son, digamos, que sufren violencia de género. Creo que son muchísimas los espacios para seguir democratizando, pero democratizando, como decíamos antes, a través de cogestión de fondos, a través de compartir los espacios de decisión, compartir esas elecciones que se realizan, porque bueno, después todo eso significa la posibilidad de que el modelo que vamos construyendo, al ser más consensuado, genere mayor adhesiones, mayor cantidad de adhesiones. Tenemos el caso, por ejemplo, de lo que es, cada ciudad tiene un patrimonio histórico, tiene saberes, tiene distintos haceres, y construir en red los distintos a través de
intercambios con los distintos municipios en forma horizontal también es muy valioso. La Federación Argentina de Municipios, por ejemplo, hoy tiene mayor presencia de mujeres, tiene la posibilidad de que se vayan haciendo las reuniones territorializadas dentro de cada una de las regiones del país y así ir haciendo intercambios, porque digamos, Cañada de Gómez es una ciudad y en la Argentina cada ciudad tiene su riqueza y el intercambio a través de la construcción en redes, de la generación de acuerdos horizontales, de la posibilidad de encontrarnos física y virtualmente, digamos, cuestiones que la pandemia, que tantas cuestiones complejas nos ha dejado, aceleró ese procedimiento. Entonces, desde el interior lo que decimos es, tenemos un país maravilloso y tenemos la obligación política de generar igualdad, de generar oportunidades para aquellos que históricamente han sido marginados por estar en determinados territorios, por ser del interior, y también para aquellas que durante mucho tiempo fueron, digamos, destinadas a determinados lugares. La igualdad se construye generando oportunidades, se construye a través de la construcción de obras públicas, así que bueno, sigamos haciendo eso, sigamos intercambiando ideas, sigamos generando oportunidades de desarrollo, de generar mano de obra genuina a través de la obra pública y sigamos intercambiando experiencias que seguramente de ello vamos a salir todos más fortalecidos. Muchas gracias por la oportunidad. Obviamente es una agenda sobre la que tenemos que avanzar y que se nota en lo cotidiano, ¿no? La democracia la aplica cada uno en prácticas muy cotidianas. Hay un tema que no es menor también ligado a los retos del financiamiento en esto y a retos de, bueno, las obras públicas no es solo hacer la obra pública, gestionarla, sino cómo la hago, ¿no? El cómo hacemos, el cómo pensamos esas obras con la participación de quienes también es un proceso para ir cerrando con las últimas intervenciones. Horacio, vos también venís trabajando mucho estos temas y analizando en los rasgos del federalismo argentino y pudiendo mirarlo en perspectiva comparada con otras regiones. Bueno, ¿qué me dirías que es lo propio del reto argentino, ¿no? Que no lo tiene Brasil, o que Brasil pudo avanzar más, o que por ahí en otros países federales de la región, México, han ido en otro sentido, que nosotros debiéramos fortalecer un poco más? Y después, bueno, alguna pregunta para Cecilia para cerrar. Kai, te decía que había 26 países federales y si algo diferencia a unos de otros es claramente Australia, Alemania, Canadá y Estados Unidos, federalismo desarrollado, que han logrado sacar de la agenda o tiene un papel muy menor el tema de la desigualdad. Y en estos países, en general, una de las características del federalismo de los países de Brasil, de India, de Rusia, justamente no solamente la heterogeneidad, sino también la desigualdad. Entonces todos tienen en agenda un tema ahí muy central que eriza cualquier discusión, ¿no? Si vos te sentás en una mesa en donde hay algunos muy pobres y otros muy ricos, y actores casi consecuentemente, algunos actores muy poderosos y otros no tanto, es una mesa mucho más compleja, mucho más erizada y mucho más difícil de lograr acuerdos, y esa es la pesadilla. Te decía que la gran promesa del federalismo es tener lo mejor de la baja escala con lo mejor de la gran escala. La pesadilla del federalismo es que el empoderamiento de todos los actores genera un empate continuo en donde todos nos peleamos con todos y no logramos avanzar para nada. Tenemos el veto cruzado, entonces como yo, en verdad, no te considero un igual o sos mi enemigo, no te miro a parar. Por eso lo que supone el federalismo es siempre una construcción nacional. Somos centralmente todos argentinos, independientemente de que yo soy catamarqueño, y soy funcionario de San Juan, de Santiago del Estero, de Tierra del Fuego, sobre todo somos argentinos. Y tenemos esta idea de una confraternidad nacional, los contenidos de que nos une una historia común, un proyecto común, que hace que esa mesa sea posible. Si no, no podríamos sentarnos a trabajar. Y en este sentido, y esto
hay muchas bibliotecas que opinan muy diferente, no digo que todos los expertos en federalismo decimos lo mismo, si bien hay justamente el federalismo no es una confederación que pone el eje en los Estados miembros, ni un país unitario que pone el eje en la presidencia de la nación, sino una cosa de equilibrio. Los federalismos, según mi opinión, vuelvo a decir, hay agendas muy discutibles que funcionan, es porque hay como una meta responsabilidad de nación de generar escenarios que facilitan esta posibilidad de juntarlos. Y un poco lo que comentaba la colega acá, ¿no? Hacemos un plan y lo consensuamos, cosa de poder sentarnos a una mesa, no a ver suma cero, a ver quién se queda con recursos y quién no, a cómo cada recurso, peso extra que tengo, lo pierdo por otro lado, sino a tener una concepción más estratégica y alguna idea de instituciones, de reglas de juego que permitan que esa mesa sea funcional. En este aspecto, dos cosas. Una muy, muy general y otra más particular. La más general, yo hago notar una cosa. En los 90, a la salida o en los primeros años de la convertibilidad, hubo una enorme disponibilidad de recursos. Los recursos en moneda dura se triplicaron casi y llegaron a las provincias. Y en ese mismo momento la participación proporcional del gasto en capital bajó. A partir del 2003 hubo nuevamente un shock de recursos. Y esos recursos los mantuvo la nación. Y los fue distribuyendo a partir de diferentes pactos con provincias y municipios. Y logró mantener un altísimo nivel de obra pública. Con lo cual, ciertas ideas naif o enfoques, yo no digo que hay que centralizar ni nada por el estilo, pero es la idea que se ejecuta más democráticamente y eficientemente descentralizando, no siempre ocurre. Y en Argentina en general es todo lo contrario. Uno de los momentos más centralistas, tal vez el momento más centralizado en términos de toma de decisión y ejecución del gasto, fue el primer gobierno de Perón, el primer ciclo peronista. Y si hubo alguna vez ejecución de obra pública con sentido federal, pocas cosas se pueden comparar al primer y segundo plan quinquenal. Todavía uno anda por estas provincias y lo que queda parado es lo que hizo Perón en el primer plan quinquenal, o sea, de una potencia y de una calidad de obra pública, con lo cual, nada, la colega santafesina hablaba de ver cómo federalizamos recursos. Hay que hacerlo de manera inteligente, porque la captura por parte de actores locales y de actores regionales, no siempre, de estos recursos, no siempre garantizan una ejecución, que esto es muy claro también y está muy marcado por la bibliografía. Las provincias tienen fuertes dificultades para garantizarse fondos de obras públicas. Cuando llegan rentas generales, en general hay tal pedido, tal demanda por parte de tantos actores, los actores de la educación, de la salud, de la obra social, tienen necesidades tan violentas que es muy difícil para ellos decir, no, pará, hay que guardar el 10, el 15% de los recursos para obra pública. En ese aspecto, Nación suele ser bastante más eficaz. Vuelvo a decir, esto es una opinión personal, corroborada por estos datos. Pido a cualquiera y aparte, vea... Digo, más allá de lo que dicen las teorías de federalismo fiscal, después también tenés un proceso político, ¿no?, de esto, y pensar los instrumentos institucionales más adecuados para nuestro proceso histórico y para nuestro país, más allá de lo que pueda decir la bibliografía de la teoría, ¿no? Exactamente. Y el otro tema que yo quería remarcar es el tema de la ejecución técnica y la división entre en qué momento termina el proceso político y empieza el proceso técnico y viceversa, ¿no? Obviamente, creo que todos hemos aprendido la lección y no hay ningún tecnócrata que tenés que poner a un ingeniero a cargo de todo porque sabe la proporción de cemento, pero también en algún momento uno tiene que cortar el proceso político y tiene que lograr ciertos niveles de eficiencia y eficacia. Había una vieja anécdota de un líder político que decía, hay que democratizar todo, pero si estás arriba de un barco, vos podés hacer una asamblea y decir para dónde va el barco. Pero una vez que decidiste, el capitán manda, porque si no, si te viene un iceberg, si hacemos una asamblea para ver qué hacemos frente al iceberg, si lo cruzamos por derecha, hacemos marcha atrás, te vas a llevar todos los icebergs por delante. Y en la Argentina, en general, estos procesos hay una tensión muy fuerte en llegar hasta cortar ese... Es muy en la Argentina, en todo el mundo, ¿no? En dónde cortás, en dónde empiezan a tener que hablar los técnicos, porque no se puede votar la ley de la gravedad, pero sí hay muchas cosas que sí se deben votar y que se debe dar posibilidad de participación. Y saludo, sobre todo vuelvo a repetir, la idea de introducir el principio
democrático en obra pública, porque es un sector generalmente muy encapsulado, muy cerrado sobre una visión más bien tecnológica. Bien interesante. Hay, bueno, varios temas para pensar. Sí, quisiera volver sobre esto. Nosotros sabemos que estamos en la región más desigual del mundo, estamos en un país que tiene brechas territoriales y brechas también que tienen, siempre lo repetimos una y otra vez, tienen género y tienen edad muy marcada, y en la planificación de obra pública muchas veces eso no está plasmado. Ahí el Ministerio viene dándose una agenda, por ahí Cecilia, que vos nos cierres pensando en algunas reflexiones vinculadas a los retos que tenemos para adelante y los cambios que se vienen dando también en cuál es la agenda que está hoy posicionada o pensada, ¿no? Sí, un poco en relación a esto que planteaban ustedes, a lo que hacía visible Estela en su mensaje y en su conexión ahí con los propios vecinos, sus propios trabajadores y trabajadoras. El Ministerio incorporó en sus propias resoluciones la perspectiva de género para pensar la obra pública con otras características, con otra sensibilidad que la infraestructura dura, gris, fría de antaño, con la lógica ingenieril, había perdido, ¿no? Y en eso agradecemos también al ministro Gabriel Catopodis la confianza y la libertad que nos ha dado al gran equipo de mujeres que tiene en su gabinete para pensar estas políticas públicas, estos programas. Y la verdad es que fuimos buscando eso, aproximarnos a esta nueva agenda de trabajo, estas nuevas temáticas que hoy están poniendo en vela otros debates más contemporáneos, como es la agenda de género y diversidades, como es la matriz ambiental transversalizada en el gabinete ambiental dentro del ministerio, más allá de que la incumbencia directa la tiene el Ministerio de Ambiente. Nuestras obras tienen un impacto muy grande en términos ambientales. Volver a encontrarnos desde esa sensibilidad de los proyectos, también trabajar la agenda de las discapacidades. Anteayer tuvimos una primera jornada de capacitación después de varias charlas que hemos tenido con la agencia, para también hacer más inclusiva la programática de nuestro ministerio en el desarrollo de los proyectos, en la materialización de las obras, en el pensar la circulación por el espacio público dentro de los propios edificios. Digo, una agenda nueva de obra pública tamizada también por el input de otros organismos que vienen debatiendo otras cuestiones, las primeras infancias, los espacios de cuidado, digamos. Es una agenda innovadora para lo que es la obra pública.